Un cordial saludo, apreciados hermanos y amigos. Bienvenidos al repaso de la lección para el día lunes. Ha resucitado. La victoria de Cristo sobre Satanás y sus poderes malignos se logró en la cruz y se confirmó con la tumba vacía. Cuando Jesús estuvo en el sepulcro, Satanás triunfó. Se atrevió a esperar que el Salvador no tomase su vida de nuevo. Exigió el cuerpo del Señor y estableció su guardia alrededor de la tumba, procurando retener preso a Cristo. Se airó cuando sus ángeles huyeron al acercarse el mensajero celestial. Cuando vio a Cristo salir triunfante, supo que su reino tendría fin y que finalmente moriría. Deseado de todas las gentes, página 742. Y, aunque la humanidad de Cristo murió, su divinidad no falleció. En su divinidad, Cristo poseía el poder de romper las ataduras de la muerte. Leamos Mateo 28, 1 al 6, Juan 10, 17 y 18, Romanos 8, 11, y miremos quién se involucró directamente en la resurrección de Jesús. Mateo 28, 1 al 6. Pasado el día de reposo, el amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ve el lugar donde fue puesto el Señor. Juan 10, 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales, por su espíritu que mora en nosotros. Durante su ministerio en Samaria Perea, Jesús declaró que él mismo tenía poder para deponer su vida y volverla a tomar. A Marta le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. Juan 11:25. Otros pasajes hablan de su resurrección como un acto de Dios. Hechos 2:24, Romanos 8:11 que acabamos de leer, Gálatas 1:1 y Hebreos 13:20. Incluso un poderoso ángel del Señor participó de este glorioso acontecimiento. Mateo 28, 1 y 2. Mientras tanto, Mateo 28, 11 al 15 revela los esfuerzos inútiles y necios de las autoridades para seguir luchando contra Jesús. La Guardia Romana atestiguó a los dirigentes sobre todas las cosas que habían acontecido. Mateo 28, 11. En este relato está implícita la idea de que los guardias vieron la resurrección. Si no fuese así, ¿qué sentido tendrían sus palabras? Un ángel descendió del cielo, movió la piedra, se sentó sobre ella y los guardas perdieron el sentido. Lo siguiente que recuerdan es que la tumba estaba vacía. Quizá mientras los romanos estaban inconscientes, el ángel llevó el cuerpo de Jesús. Tal vez fueron los discípulos o algún otro robo. Sea como fuere, el cuerpo de Jesús obviamente no estaba. El ángel que descendió del cielo, los hombres que desfallecidos de susto y la tumba vacía habrían sido bastante desconcertantes para los dirigentes religiosos. Pero el hecho de que les haya dado mucho dinero a los soldados, Mateo 28:12, para mantenerlos callados, implicaba que todo lo que los soldados le contaron los perturbó profundamente, y lo que narraron, por supuesto, era la resurrección de Jesús. Los rostros de los sacerdotes parecían como muertos. Caifás procuró hablar. Sus labios se movieron, pero no expresaron sonido alguno. Los soldados estaban por abandonar la sala del concilio cuando la voz los detuvo. Caifás había recobrado por fin el habla. «Esperad, esperad», exclamó. «No digáis a nadie lo que has visto». Un informe mentiroso fue puesto entonces en boca de los soldados. Decid, ordenaron los sacerdotes, sus discípulos llegaron de noche y lo hurtaron mientras nosotros estábamos dormidos. En esto los sacerdotes se excedieron. ¿Cómo podían los soldados decir que mientras ellos dormían los discípulos habían robado el cuerpo?
Si estaban dormidos, ¿cómo podían saberlo? Y si los discípulos hubieran sido culpables de haber robado el cuerpo de Cristo, ¿no habrían tratado primero los sacerdotes de condenarlos? O si los centinelas se hubieran dormido al lado de la tumba, ¿no habrían sido los sacerdotes los primeros en acusarlos ante Pilato? Los soldados se quedaron horrorizados al pensar que atraer sobre sí mismo la acusación de dormir en su puesto era un delito punible de muerte. ¿Debían dar falso testimonio y engañar al pueblo y hacer peligrar su propia vida? ¿Acaso no habían cumplido su penosa velada con la alerta vigilancia? ¿Cómo podrían soportar el juicio aún por el dinero si se perjudicaban? A fin de acallar el testimonio que temían, los sacerdotes prometieron asegurar la vida de la guardia diciendo que Pilato no deseaba más que ellos que circulase un informe tal. Los soldados romanos vendieron su integridad a los judíos por dinero. Comparecieron delante de los sacerdotes cargados con un sorprendente mensaje de verdad. Salieron con una carga de dinero y en sus lenguas un informe mentiroso fraguado para ellos por los sacerdotes. Mientras tanto, la noticia de la resurrección de Cristo había sido llevada a Pilato. Aunque Pilato era responsable por haber entregado a Cristo a la muerte, se había quedado comparativamente despreocupado, aunque había condenado de muy mala gana al Salvador y con un sentimiento de compasión, no había sentido hasta ahora ninguna verdadera contrición. Con terror, se encerró entonces en su casa, resuelto a no ver a nadie, pero los sacerdotes penetraron hasta su presencia. Contaron la historia que habían inventado y se instaron a pasar por alto la negligencia que habían tenido con los centinelas con su deber. Pero antes de consentir en esto, él interrogó en privado a los guardias. Estos, temiendo por su seguridad, no se atrevieron a ocultar nada, y Pilato obtuvo de ellos un relato de todo lo que había sucedido. No llevó el asunto más adelante, pero desde entonces no hubo paz en él. Al dar muerte a Cristo, los sacerdotes se habían hecho instrumentos de Satanás. Ahora estaban enteramente en su poder. Estaban enredados en una trampa de la cual no veían otra salida que la continuación de su guerra contra Cristo. Cuando oyeron la nueva de su resurrección, temieron la ira del pueblo, sintieron que su propia vida estaba en peligro. Su única esperanza consistía en probar que Cristo había sido un impostor y negar que hubiese resucitado. Sobornaron a los soldados y obtuvieron el silencio de Pilato. Difundieron sus informes mentirosos lejos y cerca, pero habían testigos a quienes no podían acallar. Tremendo pensamiento que se encuentra registrado en el deseado de todas las gentes. La resurrección para nosotros, queridos hermanos, es una esperanza gloriosa que tenemos de morar con el Señor por la eternidad. Gracias por acompañarnos en el repaso del día lunes y les esperamos mañana. Bendiciones.